Cordial saludo, mi nombre es Fanny Hernández, soy estudiante del programa SIDBA de la Universidad del Quindío y esta presentación va dirigida a la docente Adriana Patricia Valderrama Cardona, docente del espacio académico Seminario de la Investigación. Mi idea de investigación o mi proyecto tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la Biblioteca Luis Ángel Arango para algunos procesos que requieren o demandan mayor o mejores tiempos de respuesta. El contexto, digamos, de- de mi idea de investigación tiene que ver con la Biblioteca Luis Ángel Arango como institución cultural, una de las más grandes y prestigiosas a nivel nacional y que cuenta con un alto volumen de visitantes, de consultas, con diferentes tipos de usuarios. Tenemos usuarios o tiene la biblioteca usuarios, investigadores, docentes, estudiantes, turistas y población que se acerca a la biblioteca de pronto a leer un libro, a descansar a través de la asistencia a un evento cultural, musical, o la visita de cualquiera de las diferentes colecciones que tiene expuestas la biblioteca o desde el punto de vista virtual, el consumo de los diferentes servicios que se tienen y que permiten un nivel de transaccionalidad más o menos de 2 millones de transacciones al año, una visita aproximada entre 7.000 y 10.000 usuarios al día, lo que nos lleva a, digamos, a entender que hay un gran volumen digamos, de requerimientos y de recuperación de información y que amerita que en la misma medida pues la biblioteca tenga herramientas que le permitan mejorar o brindar hacia el usuario tiempos de respuesta adecuados de acuerdo pues a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios. Em, la relevancia, pues, es, el tema de inteligencia artificial que nos va a permitir optimizar o facilitar, algunas de las, procesos o actividades que digamos que hoy tiene la biblioteca y que podrían ser objeto eh, de esta mejora. El enfoque digamos, de la investigación que se tiene previsto es evaluar el impacto sin, digamos, sin llegar a cambiar, digamos, la razón de ser de la biblioteca, sino en la mejora de algunos procesos. Uno de los, digamos, que se ha caracterizado más es el proceso de catalogación, que es un proceso que implica mucha intervención humana y por el alto volumen digamos, de novedades o de registro de nuevos recursos, pues requiere de mucha intervención manual y esto pues tiene una serie de, digamos, de índice o probabilidad de error bastante alto. Tanto que, digamos que la biblioteca ha recurrido a terceros para que le ayuden a hacer esta gestión y de todas maneras eso implica costos adicionales, revisiones adicionales, porque la información es traída, digamos, una vez ha sido catalogada esa información, se cataloga de manera temporal y antes de ingresar al sistema de información que cuenta la biblioteca, hacen un proceso de validación, corrección de errores, mejora de la información y luego sí se carga de manera definitiva al sistema de la biblioteca y esto pues incrementa pues los tiempos en la disposición de la información hacia el usuario. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Como lo mencionaba anteriormente, hay diferentes actividades que requieren de manera urgente la intervención de la tecnología o de actividades que tecnológicamente les faciliten la mejora y los tiempos de respuesta, como lo había mencionado anteriormente. Digamos que hoy algunas causas que se han identificado es la dependencia de métodos tradicionales y la falta de tecnología
avanzada en la mejora de estas actividades. Y digamos que la biblioteca en este caso, pues confía o tiene fundamentado todos sus procesos de manera manual y ha venido incurriendo en ciertas automatizaciones, pero no ha logrado, digamos, el 100% en la mejora de estos tiempos y en la disposición de manera adecuada en tiempos oportunos hacia los usuarios. Si bien la inteligencia ofrece soluciones a estos desafíos o a esta problemática, pues es fundamental analizar, digamos, todos los posibles impactos, beneficios y desventajas que podría traer esta implementación en la biblioteca. Digamos que el problema está formulado, es cuál sería el impacto potencial de la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión de recursos y en la experiencia del usuario de la biblioteca Luis Ángel Arango. Aquí, digamos, como soporte o como eh, impacto, podríamos preguntarnos o hacernos algunas preguntas como cuáles serían las deficiencias actuales en los procesos de la gestión que hoy tiene la biblioteca Luis Ángel Arango, cómo afecta la falta de personalización la satisfacción hacia los usuarios y qué resultados han tenido otras bibliotecas que utilizan la inteligencia artificial en sus procesos y cuáles serían los beneficios y desafíos de la implementación en la biblioteca. Em, el objetivo general de mi idea de investigación, pues es la evaluación del impacto potencial que tendría la IA en la optimización de la gestión de los recursos y mejora fundamentalmente de la experiencia de usuario digamos, como consecuencia de la implementación. Objetivos específicos sería la identificación de las deficiencias que hoy hay en la catalogación. Como lo mencioné anteriormente, son procesos manuales que recurren a terceros y esto pues digamos tiene una implicación en tiempos y de manualidad bastante alto. También, digamos, dentro de los objetivos específicos, tengo previsto analizar diferentes casos de estudio, tanto a nivel nacional, local, a nivel de la región y a nivel internacional, donde ya han hecho incursión en este tipo de tecnologías y que han tenido, digamos, unas mejoras representativas que se han visto, pues, digamos, en el usuario como una experiencia positiva en el usuario final. El análisis de este impacto, pues, sería la, la la propuesta innovadora basada, digamos, en la implementación de estas actividades a través de la automatización que proveen este tipo de herramientas. Sin embargo, hay necesidad de evaluar todos aquellos costos ocultos que podrían estar inmersos, porque no solamente es proponer esta idea de inteligencia artificial, sino pues aquí van inmersos una serie de temas que no se vislumbran en los primeros momentos, pero de pronto a futuro o ya cuando se esté en la implementación, pues se van a ver temas de licenciamiento, cambios de infraestructura, requerimientos de nuevas tecnologías, capacitación del personal que va a participar en estos procesos y esto pues sumado en tiempos de implementación, costos y demás podría superar, digamos, lo que hoy realmente se tiene. Entonces, a veces hay que analizar si lo que hoy tenemos es mejor optimizarlo o nos damos la pela de la implementación de este tipo de herramientas para mejorar, digamos, la gestión de la biblioteca. Digamos, mi idea de investigación está fundamentada desde 3 puntos de vista, la justifico de estos 3 puntos de vista a nivel teórico, a nivel metodológico y a nivel práctico. A nivel teórico, digamos, la idea es validar la importancia que tiene la inteligencia artificial en el entorno bibliotecario y para ello me fundamento en la teoría de Russell, perdón,
y Norwin, que establecen que la IA permite realizar tareas que requieren inteligencia humana y que la puede suplir, digamos, la implementación de la inteligencia artificial. La aplicación, digamos, de esta teoría, pues proporcionaría un marco integral de entender todo este fundamento teórico y en el aporte que podría ser como el aporte académico en la investigación y estudio, digamos, de estas implementaciones que, como les comenté anteriormente, pues ya han venido desarrollando. Entonces sería muy importante rescatar, digamos, ese avance y esa desarrollo que se ha tenido y lograr a través de mi investigación dar aportes para mejorar, digamos, la gestión en estas actividades. ¿Cómo lo haría? A través de un enfoque mixto, y eso quiere decir que utilizaría diferentes herramientas para identificar la percepción y medir cuantitativamente, digamos, el impacto potencial que podría, digamos, desarrollarse a partir de esta actividad y el impacto en la eficiencia y la satisfacción, pues la daría o la recolectaría a través de este enfoque metodológico y estos resultados que pueden plasmarse a través de, para, digamos, la recuperación de información a través de entrevistas que me permitirían comprender la percepción de los funcionarios o las personas que, digamos, impactaría directamente esta implementación y la transformaría o la llevaría a una serie de herramientas que me permita visibilizar, digamos, estos resultados. Digamos, en conclusión, sería utilizar una serie de entrevistas y una serie de herramientas metodológicas para mostrar, digamos, los resultados obtenidos en esta sesión metodológica. Y práctica es porque desde el punto de vista de la evaluación de la inteligencia artificial me permitiría identificar pues las oportunidades de mejora que habrían en la gestión de recursos y a partir de la experiencia, como lo digo, como lo he mencionado anteriormente, que se puede rescatar y recuperar y aprovechar a nivel, digamos, local. Está la Universidad de los Andes a nivel de bibliotecas universitarias está en los Andes y la nacional, y a nivel de entidades estaría eh, entidades importantes como eh, algunas bibliotecas, algunas instituciones que han hecho una serie de investigaciones que nos podrían aportar y beneficiar en nuestra investigación. Y desde el punto de vista profesional, pues sería una gran oportunidad de que esta investigación la pueda aplicar a nivel, digamos, local en la biblioteca, pero también podría ser implementada a nivel organizacional digamos, en temas laborales o en mi institución, teniendo en cuenta pues que allí también se manejan centros de información que podríamos aprovechar y mirar qué tan relevante podría ser la aplicación de estas herramientas en la organización. El marco referencial y el marco teórico, digamos, son fundamentales para soportar esta idea de investigación. Estuve revisando los autores Martínez y Herrera y Rodríguez, digamos, estos autores son autores de la región de Latinoamérica y que han hecho una serie de investigaciones acerca de la transformación digital de las bibliotecas y la importancia de la personalización digamos, de las necesidades de los usuarios para mejorar la experiencia de los mismos, digamos, en estas unidades de información. Entonces tenemos a Martínez Herrera, a Rodríguez y a López y García. No tengo los nombres completos, se me escapan en este momento, pero ellos han hecho una serie de investigaciones que, digamos, se relacionan muy estrechamente con mi idea de investigación. A nivel del marco teórico,
pues, digamos, tenemos todo el tema de inteligencia artificial dado por Russell y Norvin, como lo mencioné anteriormente, se acerca muchísimo a la necesidad de mi idea de investigación y me permite aprovechar toda esta investigación que ellos han hecho y me va a dar la posibilidad de revisar si esta investigación cumple o se adapta de manera local a la biblioteca Luis Ángel Arango, o por el contrario, me permite mejorar esta investigación o aportar o modificar o plantear nuevos, digamos, nuevos alcances que podrían mejorar o que deberían mejorar, digamos, la gestión en la biblioteca Luis Ángel Arango. En cuanto al marco conceptual, pues la inteligencia artificial, como ya lo he venido hablando, es la capacidad que tienen los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren la intervención y la inteligencia humana, pero a través del apoyo de estas herramientas o de esta tecnología, pues puedo optimizar y adecuar estas actividades de manera automática y que se van a reflejar de pronto en menor índice de error y mejores tiempos de respuesta en la disposición de la información. Em, a nivel de experiencia de usuario, pues una serie de percepciones y respuestas derivadas del uso de este tipo de tecnologías y que se han provisto o que se han visualizado a través de las normas ISO 9241 del 2010. Y también la personalización de servicios, adaptación de servicios ofrecidos para satisfacer necesidades y preferencias individuales dados en la conceptualización de este autor Rodríguez en el año 2020. Y desde el punto de vista o marco legal, pues tenemos toda aquella normatividad que nos va a permitir enmarcar esta idea de investigación a partir de la normativa que, digamos, se aborda a nivel de las instituciones de como es el ámbito de las bibliotecas. Entonces, así a grandes rasgos tenemos la ley 1379 del 2010 que reglamenta y organiza todo el tema de funcionamiento de bibliotecas públicas en Colombia. Estaría la ley estatutaria 1585 del 2012 que establece pues todas aquellas disposiciones para la protección de todo el tema de datos personales, el decreto 2609 del 2012, que tiene que ver con todo el tema del sector público en la gestión documental, por supuesto todo el tema del Archivo General de la Nación para todo el tema de manejo y gestión de contenidos y toda la parte de la gestión documental que debe estar enmarcada de acuerdo a la normatividad de la ley del Archivo General de la Nación en cuanto a la Ley General de Archivos. Y todas aquellas normas a nivel nacional, como es la Constitución de 1991, a nivel general las leyes que acabo de mencionar, a nivel local, digamos, todo el tema de normas circulares que me permiten, digamos, enmarcar que la investigación esté dentro de las necesidades locales y nacionales. Y el marco espacial, pues estamos hablando de que va a ser ubicado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que está ubicada en el sector de la Candelaria, aunque hay 28 sedes, pues se enfocará principalmente en la de Bogotá por el nivel de concurrencia y transaccionalidad que tiene esta biblioteca y por lo tanto pues tenemos o tengo pensado que el marco espacial sea aquí en Bogotá. El marco temporal, pues está previsto con este inicio de idea de investigación, iniciar este año y iría hasta abril del 2025, donde se irán ajustando una serie de cronogramas que me permitan ir abordando el tema y desarrollándolo para dar cumplimiento y entrega final hacia finales de abril del 2025.
El tipo de estudio, como lo mencioné anteriormente, es un estudio exploratorio, es decir, que me basaré en tanto en la normatividad, en las implementaciones que ya están dadas a nivel local, nacional y regional. eh, Parto del método de investigación deductivo porque a partir de toda esta exploración, pues voy a concluir cuál será o a deducir cuál será la mejor forma o concluiré eh, que dicha información será base fundamental para hacer la implementación de mi idea de investigación y o por el contrario, me dará bases para generar nuevas propuestas, dada, digamos, la dinámica de transformación digital que hoy tienen las entidades y digamos que estamos expuestos y la globalización de la información. Como les mencionaba, es un enfoque mixto, dado que a través de las entrevistas podré, digamos, identificar la percepción del personal impactado, cualitativo, porque podré identificar, digamos, las sensaciones, la percepción que tienen digamos, todos estos funcionarios y lo podré plasmar en una serie de instrumentos que me permitirán, a través de las entrevistas y encuestas, hacer una revisión y una materialización de una serie de cifras y de datos que me permitirán tomar decisiones informadas del tema. La línea de investigación de mi idea de investigación es gestión de la información y la sublínea de investigación es tecnologías de la información. Y la modalidad, pues como lo he venido diciendo, es un proyecto de investigación. ¿Cuál es la población, muestra y unidades de análisis? Pues se seleccionará una muestra de empleados y usuarios identificados específicamente o previamente. Serán, digamos, los empleados que tienen que ver con los procesos críticos, como son los procesos de catalogación, gestión de recursos, y usuarios de diversos perfiles, como ya los había mencionado, estudiantes, investigadores, público en general, para asegurar que pues tenga una muestra representativa y balanceada que refleje la diversidad de la población atendida. La unidad de análisis pues es empleados con experiencia relevante en gestión documental y usuarios que utilicen los recursos digitales con frecuencia con el fin de evaluar cómo la posible incorporación de la guía podría impactar sus experiencias y tareas cotidianas. El tamaño de la muestra sería incluir, o tengo previsto incluir, al menos 30 empleados y 100 usuarios que me permitan, digamos, dimensionar y tener una muestra representativa que permita, pues, digamos, hacer estas validaciones y obtener, digamos, una realidad y una percepción real de lo que, digamos, sería objeto de este estudio. El alcance de la investigación, como lo he mencionado, entonces ya dijimos, son los empleados y usuarios de la biblioteca de Luis Ángel Arango. El procedimiento sería contacto y consentimiento. Digamos, aquí tenemos que hacer ese preámbulo con los funcionarios y con los usuarios para contar con su aprobación o su consentimiento, dado que pues hay una serie de información, tanto personal como de la organización, que debemos prever contar con estos, digamos, aprobaciones para no incurrir o no ir en contra de la normatividad relacionada con el manejo de datos personales y datos de la organización. ¿Qué instrumentos? Herramientas diseñadas para captar las percepciones cualitativas y cuantitativas. El diseño de la investigación es de tipo no experimental
y el momento es transversal, es decir, que la recolección de los datos serán en un único momento para evitar, digamos, la injerencia y la opinión de los funcionarios en las subsiguientes, digamos, sesiones o recolección de información. Eso quiere decir que se hará en un único momento para tener, digamos, un tema de imparcialidad. Y el impacto científico y social, pues a nivel científico, pues aporta conocimiento sobre la inteligencia artificial en las bibliotecas y a nivel social, pues mejorar la gestión de recursos y acceso a la información para toda la comunidad de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Conclusiones, pues hay muchísimas, como esto es una idea de investigación, pienso que la inteligencia artificial puede mejorar eh, a nivel de la forma de manera eficiente como hoy se hacen, digamos, algunos de estos procesos ya mencionados y podría optimizarse y podría mejorar y podría disminuir el índice de error y sobre todo la disposición de la información en tiempos más oportunos. La tecnología también puede implicar una serie de retos como la resistencia al cambio y el costo, digamos, que pueden incurrir y todos aquellos costos ocultos que les mencioné anteriormente. Entonces, esto, digamos, es un, un tema que hay que tener muy, muy, muy en cuenta y hay que, aunque no se visualizan de primer momento, sí hay que identificarlos para validar si es mejor optimizar lo que hoy tenemos o si definitivamente sí, digamos, tendríamos un retorno eh, grande en la implementación de este tipo de tecnologías. Recomendaciones, pues realizar un análisis detallado de costos, de lo que estaba mencionando ahorita, costo-beneficio, e iniciar unos programas de capacitación bastante fuertes con los empleados. Inclusive va a la par de desarrollos de políticas de gestión de cambio y de gestión de la información al interior de la organización. También a nivel procedimientos instructivos habría un cambio bastante, bastante grande que habría que dimensionar y revisar. Mm, no siendo más, espero eh, haber transmitido la idea de mi proyecto de investigación. La he hecho acorde, digamos, a la exposición que hoy estamos en el día a día con el tema de inteligencia artificial, un tema que va creciendo todos los días, va cambiando y del cual debemos aprovechar y sacar la mayor parte de provecho para la gestión en nuestras organizaciones. Claro, siempre y cuando el análisis de costo-beneficio pues valga. Un saludo muy especial para todos y espero haber sido clara, digamos, o haber transmitido de manera clara mi idea de investigación. Saludos.